Juntos la palabra del Señor. Quiero saludar a los hermanos, familiares, amigos que tienen a bien el disponer sus corazones para escuchar por medio de las plataformas de internet como lo es el Facebook y el YouTube, que están viendo las predicaciones. Pues oramos por ustedes, oramos para que Dios les bendiga, Dios les dé fuerzas y convicciones para seguir adelante, lo mismo que a cada uno de nosotros que estamos aquí presentes. Por lo regular, vemos cuántos se conectan ahí en la pantalla, ahí en el internet. No sé cuántos estén ahorita conectados así a grandes rasgos. ¿Qué cantidad están por ahí? Ahorita dos. ¿Cuántos? Dos, pero es que apenas llegó la alerta de... Ajá, ok, ahorita van dos. Vamos a monitorearles un poquito ahí, ¿verdad? Ya que, hermanos, es muy importante que busquemos a Dios. Y la Biblia dice, allá en el libro del profeta Isaías, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Buscad a Jehová, hermanos, mientras pueda ser hallado. Esto lo encontramos en Isaías capítulo 55, versículo 6. Pero es una exhortación directa al pueblo de Israel a que continúen dejando sus esperanzas, dejando su confianza solamente en Jehová, y que no se alejen, que por el contrario afirmen sus corazones cada día. En el canto que escuchamos de parte del hermano Enrique, igual pudieron prestar atención, y en esa petición decía: dame un nuevo, pero ¿qué más, hermanos? Que te alabe noche y día, en un constante caminar con Dios, una constante devoción hacia nuestro Dios. Entonces, cuando buscamos más de Dios, en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su servicio, en cuanto a su dependencia, nosotros somos los más beneficiados, los más bendecidos por Él. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Hermanos, si anteriormente, cuando el profeta Isaías exclamó estas palabras a las multitudes, en vista de esa apremiante necesidad, hoy tenemos esa misma necesidad cada uno de nosotros. Así es de que dice el libro de los Proverbios: la bendición de Jehová es la que enriquece, y dice, no añade tristeza con ella. Esto lo dice Proverbios capítulo 10, versículo 22. Hermanos, y es bien importante recalcar los versículos en nuestra mente y en nuestro corazón. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Así es de que si tan solo fuéramos así de diligentes cuando hacemos algo que nos reditúa tal vez en lo económico, o cuando hacemos algo que es de nuestro total agrado y total satisfacción, si tan solo fuéramos así diligentes como para buscar más de Dios en nuestras vidas, y no solo como una muletilla que se escuda en palabras superficiales como si Dios quiere. ¿Sí han escuchado esta palabra? La decimos muy seguido: si Dios quiere. Ojalá, Alá quiera. Dios te bendiga. Dios sabe, ¿verdad? Dios sabe. A veces expresamos estas: ¡ay Dios! Algunos usan el diminutivo. Y yo quiero decirte que nuestro Dios no es ningún diosito, es Dios omnipotente. Te lo juro por Dios, etcétera. Estas son algunas de las expresiones, esas muletillas. Algunas son correctas, algunas las menciona la Biblia, son expresiones buenas. Por ejemplo, si hablamos de esta expresión, si Dios quiere, ¿dónde la encontramos?
¿Recuerdan aquellos hombres que decían en su corazón, aquel hombre mejor dicho, iremos mañana, traficaremos, ganaremos, y cuando deberían decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello? Si Dios quiere, hermano, si Dios lo permite. En fin, no todas estas expresiones son malas, pero también, hermanos, estas expresiones carecen de profundidad cuando no somos diligentes al buscar de Dios. El título, diligentes en buscar a Dios. Repito, diligentes en buscar a Dios. Hermanos, acabamos de leer este pasaje tan importante, tan trascendental en la vida de cada uno de los cristianos, de los hijos de Dios, porque este sería el parteaguas de una vida victoriosa, como lo explica la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 8, ¿sí? Josué 1, 8 y 9, ya lo hemos escuchado otras veces. Procura con diligencia, dice la palabra de Dios, procura, pon énfasis, diligentemente, es lo que estas palabras retumbaban en el corazón de aquel joven llamado Timoteo, que fue instruido por dos sabias mujeres. De ahí la importancia de las mujeres, hermanos, que además de tratarlas, o debemos de tratarlas como a vaso más frágil, son coherederas también. Hermanos, estas palabras las menciona el apóstol Pablo a este joven que emprendía un caminar ministerialmente hablando, ya que el propósito del apóstol Pablo era que su amado hijo en la fe, Timoteo, tuviera los elementos necesarios para no solamente resistir al enemigo, sino para apacentar la grey de Dios. Era una gran responsabilidad. Y cada varón, cada siervo tiene la misma responsabilidad ante Dios de apacentar la grey. Lo digo y lo sostengo. Varón, tu principal ministerio es tu familia. Tu principal iglesia es tu familia. Ahí es donde tienes que hacer hincapié en el ministerio, que es servir. Pablo estaba pasando por un momento extremadamente difícil cuando escribía esta carta, que es la, a veces decimos, primera de Timoteo. Es una carta dirigida a Timoteo. Primera carta a Timoteo, ¿verdad? Segunda carta a Timoteo, y así sucesivamente estas cartas personales. Pero el apóstol Pablo estaba padeciendo por causa de la obra del Señor. Si ustedes ven el capítulo 4 de la misma carta, dice ahí la forma en que confronta a Timoteo diciéndole: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Vean ustedes cómo pone a Dios como testigo ante esa responsabilidad que tenía Timoteo. Pongo a Dios como testigo, ¿sí? Y dice, y al Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Y cuál era la encomienda que le daba Pablo a su amado hijo en la fe, Timoteo? Lo mismo que a nosotros también, que prediques la palabra. ¿Cuál palabra, hermanos? Tu palabra, tus ideas, tu metodología, tu filosofía, tus conocimientos. No, la palabra de Dios. Que prediques la palabra y amplía el criterio de la predicación diciéndole que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo momento, en todo lugar, Timoteo, tú predica la palabra. Y le dice además, en base a la palabra de Dios, hermanos, con el elemento básico, firme e ineludible que es la palabra de Dios, le dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Era menester que Timoteo tuviera estos elementos
de conocer la palabra de Dios. Hermanos, la palabra de Dios podía respaldar las acciones de aquel joven llamado Timoteo. Y Pablo se preocupaba por él. Así como deberíamos de preocuparnos cada uno de nosotros por aquellos que están empezando en el camino de Dios. Por aquellos que llevan algo de trayectoria en el camino de Dios. Y por aquellos que ya tienen tiempo en el camino de Dios. Porque la lucha sigue, hermanos. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No hay que bajar la guardia, hermanos. Y le dice algunas razones que pudieran alertarle, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Timoteo, vendrá en esos tiempos, y los hubo y lo sigue habiendo actualmente, hermanos. La sana doctrina, que es predicar con transparencia la palabra de Dios basada en el ejemplo diario, se ha estado perdiendo constantemente. Hay iglesias que están a rebosar en cuanto a su asistencia, pero porque existen métodos que no son los que encontramos en la palabra del Señor. Y por eso dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán hacia los cuentos, hermanos, hacia las fábulas. Esto es lo que está pasando también en estos días, hermanos. La gente quiere oír lo que quiere oír, ¿se entiende? La gente quiere oír lo que más les ajuste a sus conveniencias. Pero cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la responsabilidad para con nuestro Dios, cuando hablamos de la consagración, cuando hablamos de las convicciones, cuando hablamos de la fe, ahí es donde nuestro obstinado corazón sale a relucir, hermanos. Por eso Pablo le dice, ten cuidado, tú sé sobrio, versículo 5. Tú, Timoteo, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y le dice, cumple tu ministerio. Tal vez le pudo haber dicho, abraza esa porción bíblica que nos dice en Hechos 20:24, ¿la recuerdas? Búscala, hermano, si no la recuerdas, y al unísono, compártela. Hechos 20:24. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Amén. Gracias, hermana Isabel. Pero ¿qué tal si lo hacemos todos juntos, hermanos? Que pueda vibrar en cierta forma por las voces mezcladas de los varones y de las hermanas en este auditorio, como debe de ser. ¿Qué dice, hermanos? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Exacto, y le dice con esas palabras, cumple tu ministerio, ese ministerio que tú también has recibido del Señor Jesús. Hermanos, allá en la mazmorra, en lo profundo del cepo, padeciendo latigazos, hambres, fríos, enfermedades, estaba por terminar su ministerio este varón de Dios. Saulo de Tarso, convertido en el camino a Damasco, y después el apóstol Pablo. Porque yo ya estoy, dice, para ser sacrificado, Timoteo, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Y luego dice, hermanos, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vean ustedes las condiciones
en las que estaba padeciendo, y aún así podía motivar a aquel joven a quien él amaba en la fe. Aún así, en las luchas, en las adversidades, en las enfermedades constantes, lo animaba y lo empujaba a que siguiera hacia adelante, hermanos, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, dice la palabra del Señor. Nosotros somos de los que seguimos adelante. Y era lo que Pablo quería dejar más en claro en aquel joven llamado Timoteo. Pero para eso requería ser diligente, hermano. Lo contrario sería negligente. Y si el tema que nos atañe es diligentes en buscar a Dios, por supuesto que te confronta a ti y me confronta a mí, quien sea que tú seas, hermano. Si eres hermana, si eres maestra, si eres hermano, si eres líder, maestro, o si eres pastor. A todos nos reta la palabra de Dios. Y la palabra diligente tiene por significado, diligente o diligencia, es la prontitud, la prisa o el cuidado en la ejecución de algo. Alguien diligente es una persona que pone mucho interés, pone mucho esmero, rapidez y eficacia en la realización de un trabajo o en el cumplimiento de una obligación o de algún encargo. Alguien diligente, hermanos. Alguien que no toma a la ligera las responsabilidades que tiene. Por otro lado, la negligencia es aquella persona que no pone cuidado, ¿sí? Que no se aplica, no hace la diligencia debida en lo que está haciendo. Es un adjetivo que implica o denota negligencia. Es una actuación negligente, ¿sí? Como aquel siervo malo que dice la palabra de Dios. Siervo malo y negligente. Sabías que cosecho donde no sembré. Tú lo sabías. Sabías cuáles eran tus responsabilidades. No obstante, tu decisión fue negligencia. Hermanos, la negligencia es la falta de un comportamiento adecuado en una situación concreta. Es la falta de cuidado y de diligencia. ¿Y cuántas veces nosotros, me incluyo, hemos abrazado este concepto siendo negligentes? Si yo he de necesitar, hermanos, una restauración de Dios hacia mi vida, tengo que empezar por reconocer que muchas veces he sido negligente. ¿Tú no? Y para muestra un botón te reto, para que mires en retrospectiva tu vida, tu familia, tu trabajo, tu escuela, tu paz interior. Cuando no haces patente aquel versículo del profeta Isaías que nos dice, Isaías 26:3, ¿sí? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero ¿cuál es la causa, hermanos? Porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo podemos ser diligentes en buscar a Dios, hermanos? Es una pregunta que puede despertar tu interés y reconocer esas negligencias que constantemente cometemos delante de Dios. Si alguien dice, no, hermano, yo no soy negligente, yo todas las cosas que he estado haciendo en cuanto a mi Dios, las he seguido al pie de la letra, al pie de la palabra de Dios, te felicito, pero quiero decirte que escudriñes bien ese pensamiento, porque muy probablemente sean palabras al aire, como las que mencionamos,
Dios te bendiga, muchas veces le decimos a la persona. Pero ¿realmente queremos que Dios bendiga a esta persona? Cuando tú ves a tu hermana, a tu hermano, y como dice la Escritura, vas a estrechar su mano en señal de compañerismo, ¿es tu anhelo ferviente de que Dios bendiga a esa persona? ¿O lo dices nomás por compromiso? O cuando le dices a la persona, se acerca y te dice, hermano, ora por mí porque estoy pasando por estas pruebas difíciles, y tú le dices ligeramente, voy a orar por ti, pero se te olvida, no lo haces. A eso le llamaríamos, ¿cómo? Negligente. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, si se dan cuenta, este tema toca cuerdas sensibles de muchos de nosotros, pero es necesario tocar estos temas, hablando de la responsabilidad que tenemos delante de Dios o de la irresponsabilidad. Entonces, hermanos, en 3 puntos, ¿cómo podemos ser diligentes en buscar a nuestro Dios? Hay un himno que el hermano Enrique canta, oro a Dios para que esa voz siga alabando al Señor, que cuando no lo veamos aquí pasar al frente, que cante al Señor, es porque hay un problema por ahí de salud, o no lo sé, pero gracias a Dios porque hay buenas costumbres, y esa buena costumbre de pasar aquí cada domingo, cada miércoles, bendice no solamente a nuestro Dios, sino bendice nuestras vidas, hermanos. Pero ese canto dice algo así: yo no he ido a la luna, yo no he pisado las estrellas, vemos el cielo desde esta tierra, no soy nada especial. No conozco al presidente, a gobernadores, ni a la gente importante. ¿Qué más dice, hermanos? Solamente soy un pobre, pero algo puedo dar. Y enfatiza algo, hermanos, que nos debe de motivar para seguir adelante. Yo conozco a Cristo, el Rey de los Reyes, Señor de señores. Hermanos, si esto no te motiva, yo no sé qué te puede motivar. Porque ciertamente Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y sabes, en el momento en que lo conocimos nosotros, fue cuando lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador personal. Yo conozco a Cristo. Pero Él nos invita a seguir conociéndolo más. Que bogues mar adentro, que extiendas tus estacas y compruebes que Él es fiel y justo, que Él es el Shaddai, el Todopoderoso, que Él es el que nos corona de favores, el que sacia de bien tu boca. Él es todo, hermanos. Y será diligente que lo busquemos los miércoles o los domingos solamente. No, hermanos. Eso nos llamaría negligentes. Porque si este día Dios nos ha dado la bendición de abrir los ojos, es por su bendita gracia. Y tenemos una senda en este día preciosa. Una senda en la cual podemos seguir adelante, tomados de la mano del Señor. Porque cada día es una oportunidad y una bendición para reconocerlo a Él. Hermanos, el primer punto de cómo podemos ser diligentes en buscar a Dios es sencillamente buscarlo primeramente a Él a diario. Buscar a Dios primeramente, diariamente, no solo en los momentos difíciles, hermanos, no solo en los momentos en los cuales ya no hallamos la puerta, no solamente en los momentos en donde los problemas, las enfermedades nos atrapan, no solamente en los momentos angustiosos, hermanos,
No solamente en los momentos en donde no hay los recursos económicos. Hermanos, no solamente en esos tiempos difíciles tenemos que buscar a Dios, sino en los tiempos de bonanza también. En todo tiempo, hermanos. Tiempos malos y tiempos difíciles, podemos acudir a Él. Amén. Había un hombre rico, dice la Biblia, ¿se acuerdan? Que se vestía de púrpura y de lino fino, y cada día hacía banquete con esplendidez. Esto lo ven en Lucas capítulo 16. Este hombre rico se esmeraba en disfrutar de los deleites temporales de la vida, y no se acordaba de Dios, este hombre rico, porque en su perspectiva no lo necesitaba. En su forma de ver las cosas, este hombre rico no necesitaba de Dios, puesto que económicamente lo tenía todo. Y dice la palabra del Señor que este hombre ostentaba de su ropa, ostentaba de sus recursos. Cada día dice que hacía banquete, pero no cualquier banquete, sino lo hacía y yo diría con diligencia también. Era diligente. Como era un hombre importante, la Biblia no lo dice, y quiero pensarlo de esta forma. Era diligente en girar las responsabilidades, las instrucciones a sus siervos, diciéndoles que no falte nada en la mesa. Quiero que esto luzca lo mejor posible. A ver, aquellos que me van a dar mi atuendo, quiero lo mejor. Sí, ese lino fino, esos colores preciosos, quiero lo mejor. Era diligente, hermanos. Era muy diligente. Sin embargo, en lo profundo de su corazón, era el ser más miserable, porque le faltaba Dios. Y llegó la muerte, hermanos, dice la palabra del Señor. Le llegó la muerte, esa separación absoluta. Hermanos, abrió sus ojos estando en tormentos. Y qué triste es para las personas hoy en día que mueran sin Cristo, que cierren sus ojos en este mundo y después abran sus ojos en ese lugar de condenación. Imposible que puedan salir de ahí. Ya no se puede, porque tuvieron oportunidades como las tuvo este hombre rico, pero no tomó en cuenta a Dios en su vida. Pensaba que las riquezas lo eran todo, pensaba que las amistades lo eran todo, pensaban que su autoridad política, no lo sé, lo era todo. Pensaba que su forma de pensar, su coeficiente intelectual lo era todo. Pero sin Dios estaba hueco por dentro. Y llegó el momento en que tuvo que rendir cuentas. Y ya fue imposible salir de ese lugar como está actualmente. Fue diligente para las cosas de este mundo. Y saben, hermanos, que a veces somos tan diligentes, más que de las cosas de Dios en este mundo. Somos diligentes para el trabajo, amén. Oh, hermanos, si deberíamos trabajar como cristianos, deberíamos ser los mejores trabajadores, quiero decirte. Si somos estudiantes, los jóvenes que están en la clase allá abajo, deberían de ser los mejores estudiantes, porque se supone que lo hacemos para el Señor. Deberíamos de ser los que damos más testimonio, un testimonio agradable. Debemos de impactar la vida de las personas que nos rodean, porque somos luz en este mundo, amén. Deberíamos serlo. Y yo no voy en contra de las responsabilidades cotidianas que tenemos, como el trabajo, como la escuela, como la familia, y lo que tú quieras. Pero quiero decirte, hermano, que delante de Dios, eso no es tan importante como ponerlo a Dios en primer lugar, como buscarle a Él
primeramente. Hermanos, a veces nosotros, llueve, truene o relampaguee, estamos buscando el trabajo, amén. Y no nos rendimos porque es una fuente de ingresos que necesitamos para subsanar nuestras deudas o nuestras necesidades primarias, y necesitamos el trabajo. La Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. Es bíblico. Y la Biblia dice que el labrador, para participar de los frutos, debe, amén, trabajar primero. Dios no está en contra del trabajo. Hermanos, pero se atraviesan los obstáculos. Ahorita, hermanos, si ya se dieron cuenta, estamos en un punto de retorno en cuanto a la situación que está imperando ahorita. ¿Sí? Ahora ya no solamente es el coronavirus, ahora es el Omicron, el Deltacron y no sé qué más viene por ahí. Y yo estoy totalmente de acuerdo, hermanos, que este cuerpo le pertenece a Dios porque es templo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde están forjadas nuestras convicciones entonces? ¿Será negligencia buscar a Dios, hermanos? ¿Será negligencia anhelar su palabra? ¿Será negligencia anhelar estar en este lugar? Dímelo tú, si es negligencia. Y es muy probable que muchas personas estén en las redes sociales tal vez diciendo, sí, es que son negligentes porque se están congregando. Es que deben de amar a las personas. ¿Dónde están tus convicciones? Porque al trabajo no faltas. Porque al supermercado no faltas. Porque a las reuniones no faltas. Porque en el camión te subes y me subo en el camión. Porque puedes salir de viaje. Pero aquí sí somos negligentes. Venir aquí es negligencia. Dura es esta palabra, dice la Escritura. ¿Quién la puede resistir? ¿Será negligencia, hermanos, buscar a Dios cuando la Biblia me dice que es bueno y es delicioso habitar los hermanos juntos en armonía? Eso no me hace negligente, hermanos. Por el contrario, les hemos dicho, cuídense. Si tú tienes dolor de cabeza, un dolor en la garganta, gripa, quédate, atiéndete y sigue adelante. O descansas en el coronavirus, en el Omicron y el Deltacron, o descansas en el poder de Dios. Sí, hermanos, por si no se han dado cuenta, toda esta ola que se está viniendo es por cuestiones del cambio climatológico y nuestra negligencia de levantarnos descalzos, de andar en el supermercado con una nieve cuando no es temporada, ¿sí? De abrir las ventanas de par en par cuando las corrientes no son muy favorables para nuestra salud ahorita. ¿Por qué no te haces la pregunta? ¿Por qué hasta ahorita están pasando todas estas cosas? Porque los cambios que están existiendo, hermano. Una iglesia, nos comentaba alguien, anticipadamente cerró las puertas por la contingencia cuando aún todavía ni el gobierno ha girado instrucciones. Entonces, ¿de qué madera estamos hechos, hermanos, en la vida cristiana? Posiblemente no les gusta a algunos, pero estamos hablando de ser diligentes o negligentes. ¿De qué se trata, hermanos? Y pongo el dedo en la llaga. A los que piensan de esa forma los voy a ver en las redes sociales conviviendo, saliendo,
trabajando, haciendo, deshaciendo, porque nos damos cuenta. Pero ¿sabes qué? Eso no es importante, porque el que se da cuenta es Dios. Eso es lo más importante, hermano. Y no te estoy empujando a ser negligente. Cuídate, cuidémonos, ayudémonos, oremos mutuamente los unos por los otros. Cuidémonos de este mundo que cada día está viciado con estos deseos engañosos. Este mundo que se está impregnando por el pecado, y el pecado es más terrible que el Omicron. ¿Supiste lo que le pasó a la hermana Meche? Donde un hombre sin temor de Dios la asaltó y golpeó su rostro varias veces con una manopla, rompiéndole así su rostro y lastimándole su ojo, que posiblemente ya no va a ver. ¿Te das cuenta cómo en un segundo cambia la situación? Mas Dios es un Dios justo. Le pedíamos al Señor por Marcela y poco a poco ahí va, poco a poco, hermanos. Le pedíamos a Dios justo que se encargara de esa persona, porque dice Él, mía es la venganza, yo pagaré. Y ya está en el penal. Ya lo atraparon y está en el penal. Tenemos un Dios justo. Un día murió ese hombre rico y fue terrible su despertar. El salmista dijo: oh Jehová, Salmo 5:3, vean hermanos, rápido por favor. Salmo 5:3. Dice el salmista: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Tempranito, hermanos. Tempranito. ¿Sabes que podemos buscar a Dios en todo tiempo? Pero si me permites una sugerencia, búscalo temprano. Porque cuando es temprano, no hay distracciones, no hay ruidos. Es bueno ese tiempo, pero no lo confines en la mañana, búscalo siempre. Hermanos, eso nos hace diligentes cuando buscamos a Dios en primer lugar es Dios, hermanos. Y todo lo demás va a entrar por añadidura, hermanos. El trabajo es bueno. Tenemos que trabajar. Las amistades, los familiares son importantes, pero no más que nuestro Dios. La situación de enfermedades, hermanos, es importante, pero no más que nuestro Dios. Ahora bien, número 2. ¿Cómo podemos nosotros ser diligentes en buscar a Dios? Diligentes en mantener un buen testimonio delante de Él. Procura con diligencia, pronto, rápido, le dice Pablo a Timoteo, presentarte a Dios tempranito. Y luego ¿qué más le dice, hermano? En la porción que estamos estudiando en 2 Timoteo 2:15. Muchas gracias, hermano. Procura con diligencia presentarte a Dios, y le dice, aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un obrero, como una obrera, como un servidor de Dios, como una sierva de Dios. Pero dice la palabra, procura mantenerte delante de Él con un buen testimonio. Aprobado, no desaprobado, no reprobado, hermanos. Esto nos compromete a nuestra vida íntima con el Señor. Y no solamente reconocer que somos faltos, porque lo somos, sino nos falta reconocer que no hemos tomado acciones concretas para corregir esas deficiencias, porque seguimos siendo los mismos faltos de fe, los mismos faltos de convicciones, los mismos ingratos ante las bendiciones en cascada de parte de nuestro Dios. Eso es lo que nos falta, hermanos. Sí, porque podemos decir,
Exacto, el testimonio es muy importante, lo es. Pero ¿qué acciones correctivas estoy tomando yo para corregirme delante de Él? Un Dios 3 veces santo. Te aseguro que muchos ahorita están en la crítica y no constructiva. Están razonando, están pensando, están emitiendo sus juicios en torno a este mensaje. Es muy probable. Es muy probable. Pero aquí lo dice la palabra del Señor, hermanos. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un obrero aprobado. Un obrero que no agacha la cabeza como la agachó en aquel entonces el rey David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando el profeta Natán lo encaró y le dijo y lo miró a los ojos: tú eres ese hombre. Tú has fallado delante de Dios. ¿Y cómo fue la expresión de David? Posiblemente no pudo mantenerle la mirada a este profeta. No pudo, hermanos, porque estaba avergonzado, porque lo llevó a ser negligente en sus acciones, en lugar de ir a pelear la guerra, porque era el tiempo de que los reyes salían a pelear. No era el tiempo de pasarse de ociosidad ahí los días, las horas, como hoy nos invita el mundo a estar ociosos, empapándonos de las redes sociales en torno a lo que está sucediendo, empapándonos de las noticias, las cuales solamente quiero decirte que un 5% y muy probablemente menos es verídico. Dejando que nos manipulen como si fuéramos de esas marionetas, en lugar de anclar nuestra fe y nuestras convicciones en este libro que es la palabra de Dios. Y Él no falla, hermanos. Pero ahí estamos en las redes sociales. 1 hora, hermanos. 2 horas. No, hermanos, eso es poco. 3 horas. Ya las personas no se preocupan por leer la Biblia, hermanos. Su pensamiento está más en las redes sociales. No estoy diciendo que sean malas. Estoy diciendo que muchas veces están tomando el primer lugar en nuestras vidas. Oh, vamos a transmitir el culto. ¿Y cuántos se conectan, Dulce, ahorita? Dímelo. 13. ¿Cuántos somos? Sí, a lo mejor en cada dispositivo hay 2, 3 más, como dice Héctor. Quiero decirte, mi hermano, que nos estás viendo. Gracias a Dios porque estás escuchando la palabra de Dios. Pero nunca va a ser lo mismo. Oremos a Dios para que esta situación avance. Pero más que eso, nuestras convicciones. Número 3 y último. Diligente en escudriñar y vivir la palabra de Dios. Hermanos, buscar a Dios en primer lugar, mantener un buen testimonio delante de Él, porque no tiene peso lo que digamos cuando nuestras acciones van contrarias. Hermanos, ¿quieren ustedes, por favor, que les diga, ya no vengan a la iglesia? ¿Quieren ustedes, hermanos, que cerremos las puertas de este local? Pregunto, hermano, ¿quieres eso? Yo tampoco quiero eso. No quiero eso, hermano. No soy el más espiritual. Trato, esforzándome. Quiero avanzar. Me faltan muchas cosas. Pero si algo tengo en claro, hermano, es proseguir a la meta. Es avanzar 1 milla más. Venga lo que venga. Porque en Dios confiamos. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y la clave está ahí, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien este libro, que le cree a Dios, que su principal motivación es Dios, que su anhelo es cada día ser semejante a Cristo, que a pesar de las enfermedades y los problemas que van a venir en este mundo, en nuestra vida,
Su confianza está en el Señor, porque cree lo que dice Dios, porque está convencido que estas palabras son vivas y son eficaces porque vienen de parte de Dios, porque sabe que sin el alimento espiritual que es la palabra de Dios estamos acabados, hermanos. Sabe que este libro es lo más importante para nosotros, porque es la palabra de Dios. Porque el mundo está lleno de mentiras, pero aquí tenemos la verdad que es Cristo y su palabra y su Espíritu Santo. Y esto nos basta, esto nos es suficiente para seguir, como dice el himnólogo, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Hermanos, Pablo le dice a Timoteo, sé diligente, hijo mío. No se trata de andar contendiendo, de andar peleando. Se trata de ser diligentes en lo que es más importante, las cosas de nuestro Dios. Hermanos, cuando una persona no traza bien la palabra de Dios, va a cometer muchos errores. Y cuando no trazamos bien la palabra de Dios, se antepone primeramente el orgullo. Yo sé más que los demás. ¿Qué está predicando el hermano? Ya se salió de contexto. Ya no buscó la raíz, no buscó el hebreo, no se equivocó el hermano. ¿Sí? No debería de ir a estas predicaciones, estas capacitaciones son las buenas. Ese orgullo no te va a dejar avanzar. Esa soberbia te corona también. Clarito dice la Biblia que lo que me hace diligente es buscar de Dios, seguir adelante, escudriñar su palabra y no rendirme jamás. ¿Qué es lo que tú quieres en tu vida? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aún en nuestros corazones está ese caparazón resistente que no deja penetrar, Señor, tu santa palabra, porque hay orgullo, hay soberbia, hay jactancia, hay crítica, hay prejuicio, Señor. Y te pido, Padre, que tú que tienes toda la autoridad por medio de tu palabra y por medio de tu Espíritu Santo, rompas tales corazones y nos vuelvas receptivos a ese llamamiento santo e irrevocable. Que con humildad reconozcamos nuestras negligencias delante de ti y que nos volvamos a ti, Señor, y palpemos tu misericordia que es nueva cada mañana. Así, en posición o en actitud de oración, hermano, ¿le querrás decir a Dios que te ayude a mantenerte firme? Siendo, amén, diligente, amén, en buscarle, amén, en honrarle, en servirle, en no rendirte, en creerle más a Él que a lo que está sucediendo. Diligentes en amarle a Él. Y si hemos sido negligentes, pedirle perdón. Porque Él dice que a un corazón contrito, a un corazón humillado, nunca lo va a despreciar. Porque a ese nivel el Señor nos ha llevado. Humillados delante del Señor, humillados bajo su poderosa mano, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias. Quiero unirme a estas peticiones personales para decirte, Padre, que te necesitamos. El mundo está cambiando, el mundo está atacando, y tal parece que la fe de muchos se está enfriando. Te ruego que de una manera individual, así como lo es la salvación, trates en cada uno de nosotros
Padre, como aquella persona que te dijo, auméntame la fe. Es lo que pedimos, Señor. Que tú nos des convicciones firmes. Que, Señor, podamos con el ejemplo vivir lo que estamos predicando, Señor. Porque estamos en tus poderosas manos. Y tu palabra dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y lo creemos, Señor, porque tú estás con nosotros como poderoso gigante. Venga lo que venga, Señor, somos tus hijos y nadie ni nada nos separará de tu bendita mano. Tú nos guardas en completa paz. Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro buen pastor. Tú eres todo, Señor. Y te damos las gracias. Ayúdanos entonces a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.